al presentarse aquí, no tenga de qué avergonzarse. Y respecto a tu pueblo presente, particularmente que entendamos y que a partir del entendimiento venga la obediencia como fruto, para que el mensaje entonces tenga vigencia y realidad en la vida particular de los que estamos aquí. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos, en el texto base, que es el pasaje que se nos indicó, de Efesios capítulo 5, y particularmente los versículos leídos 15 al 18. Y como cada domingo, hermanos, nuestro tema aparece en el boletín, el cual estamos listos para desarrollar y traer la enseñanza para nuestras vidas, y vivir siempre dirigidos por la palabra de Dios. El imperativo de ser lleno del Espíritu Santo. Versículo central, Efesios 5, versículo 18. No os engañéis conmigo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Decimos entonces, hermanos, de entrada, que todos los que estamos aquí, creo que entendemos lo que es llenar. Todos entendemos que está bien. Creo que esta figura o esta palabra traerá o trae a nuestra mente bastantes escenarios. Inclusive a veces en los comerciales salen, por ejemplo, un vaso con agua y se suele decir, ¿cómo está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces, hermanos, estar llenos o estar llenos, lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos. Nuestro versículo dice, como el enunciado básico, y en respuesta al contraste planteado por el apóstol, antes bien, sed llenos del Espíritu. Para hacer, hermanos, honor a nuestro tema, el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo, yo creo que no es dificultoso para nosotros comprender lo que es un imperativo. Un imperativo es como sinónimo de mandato, de orden. Y se nos está mandando. Antes bien, sed llenos. Por eso nuestro tema se estructura de esta forma, el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo. Comprendemos entonces, en suma, lo que es un imperativo. Gramaticalmente hablando, para añadir un elemento más, es un modo, porque los verbos tienen un modo. Modo indicativo cuando se afirma algo. Modo subjuntivo cuando el hecho todavía no se da y se percibe como una posibilidad. Eso es el subjuntivo. A diferencia, el modo imperativo es una orden. Cuando nos mandan algo, eso es un imperativo. Y el verbo de nuestro texto, o la expresión de nuestro texto, está de esta forma, como un mandato.
antes bien ser llenos del Espíritu. Ahora, hermanos, es un mandato. Y todos sabemos también que un mandato siempre tiene un ¿por qué? ¿Por qué me mandas? ¿Por qué me ordenas? ¿Por qué debo acatar? Y en el contexto, o más bien en la claridad de nuestro texto, está un por qué. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces en nuestra vida habrá lo que el apóstol San Pablo dice en la primera parte del texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces ahí está el porqué, para que no haya disolución. Inclusive, hermanos, al revisar el texto en el original, la palabra se traduce como disolución, como producto del vino, es azotir. Así se dice, azotir. Y es la misma palabra que usa San Lucas para referirse al hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Que después de haber recibido la herencia que su padre le dio, se fue lejos, y dice la Escritura, y vivió perdidamente. Allí en el original dice azotos, y eso que se traduce en español, perdidamente. Y azotía es el que usa San Pablo, y dice, no os embriaguéis conmigo, en lo cual hay pérdida, se podría traducir. O si vives de esta manera, perderás. Y la expresión de la traducción es, en lo cual hay disolución. Es decir, desenfreno. Finalmente, hermanos, en nuestra introducción, San Pablo, en este libro de Efesios, se dirige a hermanos, a personas que tienen una nueva vida. Tienen una nueva vida. ¿Por qué, hermanos? En relación a los temas anteriores, porque fueron escogidos, integrados, reunidos en Cristo. Además, sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan de esos temas, hermanos? Entonces, aquellos creyentes de aquellos años y los de ahora, tenemos una nueva vida. Formamos una nueva comunidad. Imagínense, hermanos, imagínense un círculo. ¿Ya se lo imaginaron? Ahora, pongan en el interior del círculo muchos puntitos, llenen su círculo imaginario de muchos puntitos. Esos puntitos representan personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, etc. Ahora, de todos esos puntitos, Dios forma una nueva comunidad, sacando varios puntitos y metiéndolos en otro círculo. De todos esos que sacó, el círculo que hemos imaginado llena otro círculo. Y ese nuevo círculo llenado son los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y estos entonces, nosotros en la actualidad, formamos la nueva comunidad. Y por lo tanto, debemos vivir de tal forma que sea consistente nuestra nueva condición de vida, que sea consistente,
o que corresponda con aquel que nos sacó del círculo anterior y formó una nueva comunidad. Y esta nueva comunidad es una iglesia. Ahora, para que vivamos de acuerdo a nuestra nueva condición de ser una nueva comunidad, entonces, hermanos, necesitamos algo. Y San Pablo nos dice claramente qué es lo que necesitamos para vivir nuestra nueva condición de vida. Y en el versículo 18, dice que consiste: antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que necesitamos, hermanos, para vivir nuestra nueva vida, nuestra nueva condición. Hasta aquí, hermanos, la introducción. Respecto al tema, el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo. E iniciamos, entonces, nuestro primer punto señalándolo de esta manera. Es indispensable para la nueva vida. Es indispensable para la nueva vida. En los escritos de San Pablo, concretamente, hermanos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol San Pablo, en esta carta, 2 Corintios 5, 17, y es un versículo que hasta de memoria no sabemos, hermanos, dice así, miren: de modo que si alguno está en Cristo, si lo tienen, hermanos, ¿qué es lo que sigue? La nueva criatura es. Miren, nueva criatura es. Y ser nueva criatura, y que implica una nueva comunidad, para vivir la nueva vida en una nueva comunidad, tenemos el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo, y declaramos que es indispensable precisamente para la nueva vida. Es indispensable para la nueva vida. Pero debemos señalar, hermanos, para tener un entendimiento pleno, que San Pablo a los Efesios y para nosotros los de Betel debemos comprender y no regresar a la antigua vida. Estamos en Efesios, hermanos, por favor. Y esa antigua vida vamos a señalarla a la luz de lo que dice San Pablo. Y por ejemplo, hermanos, en el capítulo 4, versículo 25, hay una distintiva de la antigua vida. Miren, hay muchos, pero vamos a señalar solamente algunos. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Esta es una distintiva de la antigua vida. ¿Cuál? La mentira. ¿Cuántos mentirosos había en la época de San Pablo? ¿Cuántos mentirosos hay en la actualidad? ¿Cuántas mentiras han sido origen de tragedias en la vida? Y era una distintiva de los efesios, que su antigua vida se distinguía por la mentira. Y en el versículo 25, cuya parte primera leímos, por lo cual, desechando la mentira. Hermanos, ustedes, nosotros, hemos sido involucrados en algún momento en algo problemático, porque alguien dijo una mentira en nuestra contra.
Entonces entendemos claramente que la antigua vida, inclusive nosotros, en nuestra antigua manera de vivir, mentimos. En la actualidad hay tentaciones en nuestra vida respecto al hecho de mentir. Pues eso es la antigua vida. Y en el mismo capítulo 4, versículo 28, leemos, hermanos, el que hurtaba, el que robaba, hurtaba como que tiene cierto eufemismo, entendido por eufemismo como una palabra un poco suave. Pero hay versiones, inclusive, que dicen el que robaba. Es un ladrón. Me robaste. Y ustedes saben, hermanos, que hay una multiplicidad de formas para el robo. Desde la gasolina, por ejemplo, que dan 1 litro de 900 mililitros, o 1 kilo de 900 metros. ¿Cuántas formas de robar? Y en el tiempo de San Pablo estaba en boga la manera de ser en el que el robo, hermanos, era cotidiano. Y fíjense lo que dice en el 29, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, pelados, groseros, prosaicos, solemos decir, vulgares. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y ustedes, hermanos, yo creo que todos tenemos, aunque no lo pudiéramos definir como si fuera un diccionario, de lo que para nosotros implica simplemente escuchar la palabra, lo que es corrupción. Y aquí señala claramente ninguna palabra corrompida. Y fíjense lo que nos dice en el mismo 4, ahora el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Viene otra listita, pero con eso. Quítense de vosotros toda amargura. Y aquí no se está refiriendo al temperamento psicológico. Ustedes saben, hermanos, que en psicología nuestra manera de ser lo clasifican particularmente en 4 formas. El colérico es el tipo de temperamento, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Hay algunos que somos como serios. No quiere decir que estamos amargados. Y el sanguíneo que ríe fácilmente, pues está muy feliz. No es cuestión de temperamento, es cuestión de actitud interna, y que dice el apóstol San Pablo: quítense de vosotros toda amargura. Yo me acuerdo, hermanos, que en mi niñez varias veces escuché preguntas dirigidas a mi padre o a mi madre, donde decían: ¿qué dirigiste usted enojado? Precisamente por mi temperamento tirándole a los 6, ¿verdad? Pero aquí es amargura, hermanos. ¿Cuántos amargados? A veces los enojados y los amargados hemos escuchado, hermanos, a lo mejor también nos lo dijeron: ya cásate, ¿no? Pero la amargura, hermanos, sí aparece en la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia somos nosotros. Es una antigua manera de ser, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que dice el 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero fornicación, el término griego es pornía, de donde viene, por ejemplo, pornografía, pornía. Pero fornicación y toda inmundicia.
en Éfeso, porque va dirigido a los creyentes de Éfeso. Ustedes saben que Éfeso, hermanos, debemos recordar, era parte de la nación griega, era de los griegos. Obviamente en el tiempo de San Pablo gobernaron por el imperio romano que había conquistado a los griegos y otros pueblos, otros países. Y una de sus diosas era Afrodita o Venus. Y que la consagración a la diosa Venus era precisamente las relaciones sexuales. Y era común. También es así que en Gálatas, hermanos, que ustedes saben que señala también en los frutos de la carne orgías, porque era común. Ahora, en todos estos que hemos señalado como el perfil de la antigua vida, es lo que también San Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22, lo señala de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese es el viejo hombre. ¿Y qué dice el viejo hombre? Pues una vieja vida. Y por eso, para los creyentes del tiempo de San Pablo, como para nosotros, pero quedémonos con el texto, era imperativo ser llenos del Espíritu Santo. Porque es indispensable esta llenura para la nueva vida. Para la nueva vida. Y hemos señalado, hermanos, entonces, la antigua vida. La nueva vida, hermanos, dice en el 4:21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, se refiere a Cristo, y luego añade en la parte final, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la nueva vida entonces? La verdad que está en Jesús. Y lo remarca, hermanos, en el versículo 25 del 4, donde señala con claridad, por lo cual desechando la mentira, que era la antigua vida, señala lo que desplaza lo anterior. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Es distintiva de la nueva vida, hermanos. Ya no mentirosos. Ustedes saben, hermanos, que cuando nos señalan un error, psicológicamente se dice que proyectamos. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a echar culpas a izquierda y a derecha. No, es que sí, eso, pero ¿sabes por qué? Y empezamos a argumentar de por qué. Pero aquí, hermanos, positivamente se nos dice, en lo que hemos leído, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Por lo cual desechamos la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Hay un pensador antiguo, hermanos, muy característico en la lista de los oradores, y su famosa expresión era agresiva para los efesios, es decir, los habitantes de Éfeso. Lo cita el doctor Ramón Chirao en su libro Introducción a la Filosofía, y que este orador, en algún momento, criticando a los efesios, decía, y los efesios, perros mentirosos. Y sus contrincantes decían, no te creen. ¿Por qué? Porque él era de ellos. Si todos
Los efesios son mentirosos. No te crean, porque creen desde ellos. Es decir, en alguna manera están mintiendo. Era como una característica de aquellos. Y la nueva vida, en la nueva vida, por la llenura del Espíritu Santo, hermanos, hablar verdad entre vosotros. Hablar verdad entre vosotros. Y en el versículo 32, hermanos, del 4, San Pablo nos señala lo siguiente: antes ser benignos unos con otros. Miren, hermanos, antes ser benignos unos con otros. Este que voy a mencionar aquí, hermanos, no sé si lo he dicho aquí, en el púlpito, o lo dije platicando con mi esposa. En el presbiterio, en nuestro presbiterio actualmente, hermanos, hay algo que tal vez en años anteriores no lo percibía. Y quizás no lo percibíamos porque no lo vivíamos. Y yo comentaba con mi esposa, ahora nos alegramos más, pero también sufrimos más. ¿Por qué? Porque ya convivimos más como presbiterio. A través del diplomado, por ejemplo, ya nos preocupamos y en alguna medida nos angustiamos, por ejemplo, por Carlitos. Si no conviviéramos a nivel del diplomado, pues esos son problemas de los hermanos de San Pablo. Pero ahora como que ya nos sentimos nuestro problema, ¿verdad, hermanos? Porque ya tenemos más comunión. Todo el mundo se preocupa por el pastor de vida. Y cuando alguien de nosotros sabemos que está enfermo y aparece en nuestra lista de peticiones a favor del que está enfermo, hermanos, yo creo que todos lo hacemos. Y nosotros como familia, hermanos, cuando oramos, pedimos por nuestros enfermos. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de lo que nuestros antepasados dijeron y que también está incorporado en el catecismo de Heidelberg. ¿Qué entiendes tú por la comunión de los santos? ¿Y cuál es la comunión de los santos? Pues la convivencia, la adoración a Dios de los creyentes. Cuando nos reunimos como creyentes, es lo que entendieron aquellos y lo transmitieron a nosotros como la comunión de los santos. Y entonces, hermanos, ya nos contagiamos de la alegría porque sus 15 años, porque se casó, porque se graduó, etcétera, y nos damos. Pero cuando es de sufrir, hermanos, pues también sufrimos en alguna medida. ¿Y por qué señalo esto, hermanos? Porque todo esto, hermanos, es parte de lo que nosotros debemos entender del capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros. Sed benignos. Tienes que ver, hermanos, con lo que he señalado. Y esto, hermanos, es parte de la nueva vida. Y en el mismo capítulo 4, hermanos, versículo 29, nos señala algo básico y direccional para nuestra vida de la siguiente manera. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación,
para dar gracias a los oyentes. Junto con esto, hermanos, de la edificación, en el 5.2, miren, dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. Y el amor aquí, hermanos, el utilizado en el original es ágape, que es el término para amor, pero más fuerte. Porque los efesios, inclusive, como algunos lo confunden ahora, hablar de amor casi es relacionado inmediatamente con el sexo. Y en aquellos tiempos, hermanos, el amor entre los efesios implicaba casi por definición cuestiones sexuales. Y cuando San Pablo señala la nueva vida de la nueva comunidad, dice: andar en amor. Y utiliza como verbo agapao, porque ese es el verbo. Ágape es el sustantivo. Entonces, fíjense, hermanos, ese amor que se hace concreto, siendo benigno y hablando verdad. Y tienen ese distintivo. Lo que leemos en el 4.24, hermanos, en el 4.24 leemos lo siguiente: miren, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Y cuál es la vestidura del nuevo hombre? La verdad, la benignidad y el amor, y la lista grande que hay ahí. La lista grande, hermanos, que hay en los escritos de San Pablo. Finalmente, el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo, además de ser indispensables para la nueva vida, es el origen del poder cristiano. Es el origen del poder cristiano. Por ejemplo, tomemos un versículo de Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6. Dice: Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con qué, hermanos, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En dónde se origina el poder del creyente? En el espíritu. Por eso San Pablo señala ser llenos del espíritu. No con espada ni con ejército. ¿Se acuerdan de nuestro corito? No con espada ni con ejército. ¿Y esos montes que dice nuestro corito? Se moverán. ¿Con qué? Con el Santo Espíritu. Y eso es verdad, hermanos. Yo creo que en todas las iglesias, hermanos, y nosotros como BT no somos la excepción. Donde hay hermanos, donde habemos hermanos, peligrosos, no consistentes. Por esa razón, ya demostramos este distintivo que no concuerda con el mensaje de la palabra. En otra forma de decir, no vivimos con ese poder. ¿Y por qué es el imperativo? De ser llenos, porque en el Espíritu Santo, hermanos, es lo que enfatizamos en nuestro segundo punto,
Esa llenura del Espíritu Santo es el origen del poder cristiano. Así entonces, ven X prueba, recibamos señalamientos negativos. En nuestro corazón estará el amor, estará la dignidad, estará la verdad. Porque ¿de qué estamos llenos? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mandato de la palabra es ser llenos del Espíritu Santo. Señalamos, hermanos, para vencer el modo antiguo de vivir. Ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor viene a nuestra vida, hemos señalado en otras ocasiones, nos encuentra así, atrapados. Pero la promesa es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Y entonces nos vamos soltando. Pero la antigua atadura estará coqueteándonos ahí para amarrarnos otra vez. Recuerden que el pueblo israelita, en más de una ocasión, señaló y manifestó su deseo de regresar a Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Entonces, hermanos, para los de Éfeso, la llenura del Espíritu Santo como origen de su poder era precisamente para vencer el modo antiguo de vivir. Negativamente, vencer todo eso antiguo. Positivamente, para vivir con las distintivas de la nueva vida. Hay un cantito antiguo, que ni me acuerdo, pero una partecita decía, algos vestidos, signos del cielo. Y albos, o alba, como le decíamos a la mañana, ¿verdad? El alba ya aparece. Albos, albino, ¿cómo son los albinos? Güeritos, ¿verdad? Súper blancos. Entonces, albos, vestidos, signos del cielo. ¿Qué decía el compositor a través de ese canto? Blancos vestidos. Esas son las distintivas de la nueva vida. Los escogió antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque nos dio albos vestidos, blancos vestidos, signos del cielo. Y para que nuestro vestido esté sin esa mancha, ¿qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso, hermanos? Sería a lo mejor desarrollar específicamente eso otro tema. Pero de entrada podemos decir, la integridad de nuestra vida, hermanos, esté dirigido por la palabra de Dios. Ustedes saben que hay iglesias, hermanos, y no estamos de acuerdo, sin embargo, debemos respetar su posición como personas, pero la doctrina sí señala, algunos hablan de la llenura del Espíritu Santo, haciendo quién sabe qué cosas, desligándolo de la palabra. La reforma, que es la línea doctrinal teológica en la que estamos nosotros, llenos del Espíritu Santo, es vivir a la luz de esta palabra. Porque no hurtar, no mentir, no esto, y la lista que hemos visto es precisamente por el lavamiento de la palabra. Y que es lo que utiliza el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermanos, el imperativo de ser lleno del Espíritu Santo es el origen del poder cristiano. ¿Para qué? Como lo hemos dicho, para vencer el antiguo modo de vivir, para vivir con las distintivas de la nueva vida, y también, hermanos, para estructurar un nuevo estilo de celebrar. Fíjense lo que dice, hermanos, en el 5, 19 y 20.
esto inmediatamente al 18. Mira, en el 5:20, sí está bien la cita, pero estaba en Zacarías, ¿no? En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 19, entre vosotros, dice, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el antiguo modo de vivir, y positivamente nos da poder para vivir con las distintivas de la nueva vida, sino también estructura en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, un nuevo estilo de celebrar. Yo creo que todos en algún momento hemos recibido críticas de que yo no consigo, no entiendo, no se me hace congruente una celebración, boda, 15 años, aniversario de boda, graduación, etcétera, sin que haya de por medio. Una vez alguien me dice de esa forma, y como respuesta o comentario alusivo, le dije, yo tampoco consigo a un hombre valiente sin pistola. Y como que no entendía, pero a mí me gusta decir palabras que choquen para que empiece a pensar también la persona. ¿Cómo que no? Hay muchos valientes sin pistola. También puede haber muchas fiestas, ¿o no, hermanos? Claro. ¿Por qué? Porque la nueva vida que viven los que formamos la nueva comunidad de los círculos imaginarios del inicio, hermanos, celebramos de otra forma. Con cánticos, con himnos, etc. Eso no quiere decir que, porque está dando, hay principios para la liturgia, es decir, para las celebraciones. Porque nuestro hablar cotidiano no es, me dirijo a alguien y le canto un salmo, ¿verdad? O un himno. Pero ahí están los principios precisamente para nuestras celebraciones. Entonces, hermanos, el imperativo de ser llenos del Espíritu Santo es indispensable para la nueva vida que Dios en Cristo nos ha dado. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir, desechando la vieja manera de vivir y cultivando en nosotros la nueva vida. Y es el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es el origen del poder cristiano. Y entonces, hermanos, nuestras circunstancias, muchas veces cambiantes, no nos cambiarán a nosotros, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el trasfondo de lo que hemos visto, y que San Pablo también dice: nadie me podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, como hemos dicho, nos ha sellado y nos está perfeccionando con todas nuestras debilidades para el día de la redención. Entre tanto, llega ese día pleno, hermanos, pleno. Tenemos que tener la plenitud del Espíritu Santo. Y la plenitud del Espíritu Santo es precisamente que nosotros como cristianos obedezcamos esta palabra, independientemente de ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta del auditorio de San Pablo es no. ¿Tienen todos sanidad? Pues tampoco.
pero han sido añadidos a la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto, hermanos, ese mandato que no sea gravoso para nosotros y seamos sensibles al Espíritu Santo para la nueva vida que en Cristo Jesús nos ha dado. Involucrémonos mañana, hermanos, en nuestros quehaceres de estudio y de trabajo, teniendo como marco de referencia lo que hoy Dios nos ha dado mediante el mensaje de su santa palabra. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el honor, por el privilegio y la bendición no pequeña de ser